¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana estamos comenzando la primera mañana y recién estaba hablando con mis compañeros, con Laura Serra y con Mauricio Cantando, que estuvieron trabajando esta noche tarde porque había reunión de la Unión Cívica Radical deliberando sobre lo que hay que hacer mañana, convocatoria, sesión especial para tratar la reforma jubilatoria. Comienzo con los saludos pertinentes. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted, Muy bien, Pato muy bien. Méndez? Muy bien. Hoy está todo sobrio. Hoy sobrio, ¿viste? Hoy sobrio. Dije corbata al tono. Siempre es un debate si la corbata tiene que marcar alguna diferencia o acompañar el tono. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿Cuánto pero dura está... ese debate? Y media hora larga. Mientras me voy despertando. Bueno, Cantando, cuénteme, a ver, la Unión Cívica Radical. Bueno, ayer la estaba leyendo a Débora Durieta. ¿Cómo terminó según eso? comunicado, sí, aproximadamente 12 Sí. de la noche, 1 de la mañana, donde pidieron iniciar el debate en comisión respecto a lo que es la sesión especial que va a ser el próximo miércoles. Hay un proyecto de un grupo de diputados de la coalición cívica para tener una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Como no tiene dictamen, ese proyecto necesitaría 2/3. Lo que plantea la UCR es que se inicie el debate en comisión, lo cual para mí de mínima está diciendo que no está dispuesto a dar los 2/3, porque Claro. si da los 2/3 no hace falta el debate en comisión. Bueno, ojo que también esta es una postura de Unión por la Patria. Nadie está hablando hoy de habilitar los 2/3, pero la UCR por lo pronto lo que pidió es que se inicie el debate en comisión para evitar la sesión. Eso se lo pidió el presidente de la Cámara, Martín Menem. Vamos a ver qué novedades tenemos durante el día. Bueno, estamos. Ahora digo, la cuestión de la reforma jubilatoria, que el gobierno también la planteó, digo, ¿está en algún punto específico del paquete que el gobierno intenta impulsar? Sí, me dice Serra, ¿no? ¿O no? Absolutamente A ver, sí. dale. Forma parte de la nueva ley de bases, Claro. Versión acotada. Sí. Versión light, podríamos decir. Exactamente. Va o a ser achicada, una... Sí, todavía no hay fecha para el ingreso de esta nueva ley de bases, pero lo cierto es que uno de los puntos que va a incluir tiene que ver con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que va a generar bastante conflicto por de pronto, porque no hay acuerdo entre los distintos bloques, sobre todo de la oposición dialoguista, ni que hablar del kirchnerismo, pero de la oposición dialoguista con lo que está planteando el gobierno de la nación. Todavía no sabemos la letra chica, pero lo que sí trascendió de la ley de bases, por lo menos el esqueleto de la ley de bases, es que se va a indexar el haber jubilatorio a partir de abril. Todo depende de cuándo salga la ley, ¿no? Pero no bien salga la ley, al mes siguiente indexarlo por inflación, pero considerando parcialmente, y atención con esta palabra, parcialmente, la inflación de enero. De los 20 puntos, 20,6 puntos que hubo de inflación de enero, el gobierno solo está dispuesto a reconocer 10. Claro, sí. Y esto no genera demasiada simpatía entre los bloques dialoguistas. Es más, te digo, ni siquiera en el PRO. Ahora, una cuestión que me parece que tiene que ver con la lógica elemental. Es sabido que el costo del sistema previsional, o gasto, como quieras, algunos dicen que es el 70% del presupuesto, otros un poco menos, pero es una cifra elevadísima. Creo que el gobierno, antes de que se siente a discutir esto, antes de que se apruebe cualquier cuestión en diputados, tiene que tener alguna somera idea, el gobierno, el Ejecutivo, Caputo y Hacienda, de los recursos con los que van a contar, ¿no? Sí, Digo, tal cual. ¿vamos a tener o no vamos a tener impuesto a las ganancias? ¿Va a haber o no va a haber subsidio al transporte? ¿Habrá que pagar o no pagar el FONIT? El FONIT ya está. Pero digo, el gobierno primero debe saber dónde se va a sentar para saber cuánto puede avanzar o no con el sistema jubilatorio, me parece, ¿no? Bueno, sí, el sistema jubilatorio, recordemos que el gobierno lo que intentó en el proyecto original de la ley de bases era que se eliminara la actual fórmula de indexación y en tal caso se resarciera con bonos un sistema que permite achatar la pirámide, porque los bonos suelen favorecer al que menos gana, pero por ahí una jubilación intermedia se ve un poco perjudicada. Ahora, como decía Laura, está proponiendo una nueva fórmula y lo que se está convocando para discutir mañana es un proyecto de ley del grupo de la coalición cívica que sí reconoce la inflación de enero. Sí, claro. Que establece un retroactivo a enero, en realidad establece un retroactivo a febrero, pero considera un aporte del 20,6
que es exactamente la inflación de enero para compensar, y eso hace que vos calces, que el jubilado calce con la inflación que hubo todo este año, y de ahí después seguís aumentando por inflación, pero ya quedás nivelado. El tema es cuando te perdés un mes, que ya quedás un poco atrás, y eso después no se recupera. Esto es un debate largo, porque ayer el presidente habló y dijo, tampoco se puede pedir una fórmula que no se puede pagar, no tiene ningún sentido. Por eso digo, porque estamos proponiendo, dice él, una inflación que después termina pulverizando igual la fórmula. La indexación es algo que a los gobiernos últimamente no les gusta, porque promueve la continuidad. Bueno, por eso no estaba en la ley de Alberto Fernández. Exactamente. Pero estamos negando que llueva también, ¿no? El tema es que la aceleración de precios como que se incentiva con la indexación permanente del gasto. Por eso ahí es donde el gobierno quiere meter un poco la tijera. En un rato estamos con la primera nota, con el primer tape, pero digamos, mañana, si hay sesión especial, digo, ¿es para tratar exclusivamente la cuestión jubilatoria o se puede ampliar el debate para otros temas? No, la convocatoria es especial. La convocatoria en realidad es una sesión especial pedida por el bloque Hacemos la Coalición Federal, y lo que hizo el presidente de la Cámara es tomar ese pedido y convocar a la sesión, que es lo que le obliga a hacer el reglamento con ese tema específicamente. Sí, pregunto esto por todo lo que está pasando en Rosario, ¿no? Digo, no sé si mañana a lo mejor hay alguna convocatoria, conferencia de prensa y otra cuestión. No se puede tratar entonces en la sesión especial. Digo esto porque ayer escuché a un diputado de la coalición cívica, del socialismo, no siendo crítico de la decisión del Ejecutivo Nacional, pese a que ayer el presidente los cuestionó a los socialistas muy duramente, pero sí diciendo, pongamos las cosas en claro y digamos cómo es esto. Enviaron 450 gendarmes. Los gendarmes no trabajan 24 horas, trabajan 8 horas. Entonces tenés que dividir 450, un poco menos, por 3. Te da 100 y pico. 100 y pico de gendarmes por turno repartidos en 13 barrios. Te da 10 gendarmes por barrio. Eso es lo que envía el gobierno nacional. No soluciona casi nada, Es apenas una pequeña curita. Digo esto porque, para el gobierno era una cuestión central ayer lo que iba a acontecer en materia y lo que va a pasar ahora en Rosario en materia de seguridad, y este diputado socialista relativizó el envío, dijo esto ya pasó, van unos días, se quedan, miran, sacan fotos y se vuelven. Pregunto por si va a haber alguna repercusión acá en el Congreso, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que quizás sí, si llega a haber sesión, más allá de que el tema exclusivo sea la movilidad jubilatoria, lo cierto es que se va a aprovechar ese ámbito del recinto para plantear determinadas cuestiones. Una de esas tiene que ver con la cuestión en Rosario. No va a faltar quien pida alguna sesión o que se constituyan las comisiones para abordar esta cuestión, que también hay que decirlo, ¿no? La ministra Bullrich anticipó que iba a enviar al Congreso proyectos de ley justamente para, atacar o combatir el narcotráfico con foco puntualmente en la ciudad de Rosario. Eso lo anticipó ayer, con lo cual es de cajón que más temprano o más tarde las comisiones se van a tener que abocar a la cuestión. Pero eso no quita que mañana, en las cuestiones de privilegio o en pedidos de apartamientos de reglamento o lo que fuese, este tema sea motivo de algún tipo de debate. Si bien no se va a aprobar nada, pero el tema puede surgir para generar algún tipo de polémica dentro del recinto. Porque además cuando hables va a haber lío porque el socialismo le echa la culpa al peronismo, el peronismo al socialismo, la gestión anterior de Bullrich, lo que no hizo Perotti, está todo como muy mezclado. Entonces me parece que están espiando culpas todos, ¿no? Así es. Sí. Bueno, vamos con un hombre de la libertad avanza, el diputado Falcone, y esto en materia de lo que es la convocatoria para el mes de mayo por parte del Ejecutivo Nacional. A ver. Me parece muy importante que se vuelva a discutir por lo menos lo central de la ley bases, porque si bien no tenía un efecto coyuntural, o sea, en el corto plazo muy importante, sí lo tenía para el mediano y el largo plazo. Por ejemplo, el régimen de incentivo para las grandes inversiones o la reforma del Estado. Hay que ver cuál es el contenido de lo que va a tener esta versión de la ley bases
pero me parece que la reforma laboral, el blanqueo impositivo, todas estas cuestiones son las que más apoyo habían tenido en las discusiones previas. Así que creo que me parece importante, y sobre todo porque yo creo que el Poder Ejecutivo va a lograr tener un consenso con los gobernadores y otras fuerzas políticas antes de enviar un proyecto de estas características. Pero es mi impresión, porque la verdad que todavía está muy fresco la reunión del viernes pasado con los gobernadores, que también está complementada con una ley sobre los ingresos que tiene que ver con las modificaciones de lo que fue la modificación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias del año pasado. Así que bueno, creo que es muy importante que se vuelva a debatir la ley base, o por lo menos la parte central del contenido de ella. Bueno, ahí está el diputado Falcón, exactamente hora 11 de la mañana con 13 minutos, Mauricio cantando. ¿De qué hablamos cantando, por Hablamos favor? de la ley base, ese proyecto de ley que justamente se confirmó la semana pasada, ya lo había anunciado el presidente en la apertura de sesiones, que va a volver en una versión acotada, que de alguna manera va a tener que tratar esta Cámara seguramente en la brevedad. Llegaría una versión de menos de 200 artículos. Esto es lo que se comentaba. Vamos a ir repasando un poquito cuáles serían los temas, qué incluiría. Bueno, declaraciones de emergencia, recordemos que la versión original tenía 11 declaraciones de emergencia y habría solamente 4, administrativa, económica, financiera y energética, y hasta fin de año. Esto es importante porque la idea original del presidente era 4 años, después 2, bueno, finalmente sería hasta fin de año. El año va pasando, estamos en marzo, la verdad que sería una emergencia para tomar medidas este año, y también la reforma del Estado, que vamos a la placa siguiente para ver qué es lo que tendría la reforma del Estado. Varios temas, por ejemplo, la reorganización administrativa de la Administración Central y los fondos fiduciarios. Estos son los puntos en donde por ahí se trabó un poquito el debate cuando fue la votación en particular hace un mes, porque la Administración Central de alguna manera se lo faculta al presidente, son las bases de las emergencias, ¿no? O sea, qué herramientas tiene el presidente para aplicar las emergencias. En el caso de la administración pública se lo habilita a fusionar organismos, a eliminar organismos, a intervenirlos, a hacer una reorganización de la raviolada que tiene el organigrama del Estado. Después está el tema de los fondos fiduciarios, donde lo que pide el gobierno es la posibilidad de desintegrarlos y trasladar esos recursos a el Tesoro Nacional, y que en tal caso sea el Tesoro Nacional el que implemente esta situación. Sigamos un poquito con lo que sería, bueno, esto, insisto, es lo que sería la versión de la ley de bases que estaría llegando en la brevedad, que tiene mucho del anterior, digamos, y otras cosas que no están incluidas. Casi todos los capítulos centrales que más debates tuvieron son los que están incluidos, y algunos otros que se habían eliminado antes directamente no están. El tema de la venta de empresas, ¿no? La venta de empresas públicas, las famosas privatizaciones. Bueno, se divide en 3. Hay empresas que se pueden privatizar, según esta versión que llegaría a la Cámara. Hay empresas que pueden convertirse en sociedades mixtas, y hay otras que simplemente se darían en concesión, que es lo que hay con tantos otros servicios. Los servicios públicos en muchos casos están concesionados. ¿Cuáles se privatizarían? Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión, Yacimientos Carburíferos de Río Turbio e Intercargo, que es, si mal no recuerdo, la empresa que transporta la mercadería en el parque. Estas empresas se venderían directamente, o sea, dejarían de ser del Estado, se venderían para que un privado, en tal caso, defina qué hacer. O sea, el Estado se despojaría de estas compañías. Hay otras, vamos a la placa siguiente, en la que el Estado tendría una parte y lo que haría era buscar socios, ¿no? Empresas mixtas, como el caso del Banco Nación y las empresas del Grupo Nación, como Nación Seguros. Claro. ¿No? También Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica es una empresa que tiene que ver con la energía nuclear. Ahí también había algunos reparos respecto a que Argentina tenía que tener, según la última versión que se trabajó, que seguramente se va a sostener, que Argentina tenía que seguir sosteniendo la posibilidad de tener control mayoritario de la compañía. Creo que en el Banco Nación se haría lo mismo. Y después la empresa de Argentina Soluciones Satelitales, que es ARSAT, que esta sería otra de las compañías que se buscaría un socio según este proyecto de ley, que debería sancionarse, pero no se privatizaría en su totalidad. Y el último grupo son las empresas que estarían en concesión, ¿no?
la concesión. AISA, Aguas y Saneamientos Argentinos, es una empresa que trae mucha polémica, sobre todo en la discusión de los presupuestos, porque es una empresa nacional que abastece al AMBA. Entonces, es una anomalía que quedó del proceso de desprivatizaciones que hubo hace 15 años, y el problema ¿cuál es? Que el resto de las provincias no la quieren financiar. Claro. Entonces, ahí hay un tema. De mínima, yo lo que he escuchado en los bloques es que esta empresa de mínima va a ser forzada a ser tomada por el área de las jurisdicciones que está favorecida, que son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Una pregunta, Cantando. La idea del gobierno, la idea del ideal sería aprobar esto antes del mes de mayo y llegar al acuerdo Ejecutivo Nacional, provincias, con el tema económico medianamente resuelto con las provincias, con lo que están pidiendo, con las reuniones que se están haciendo, más este paquete. ¿Esa es la idea ideal en materia de plazos? Sí, hay que ver cuál es el orden de los factores. Porque, por eso pregunto. El punto es que Claro. Lo que pasó en enero es que el gobierno dijo, hasta si yo no tengo la ley de bases, no empiezo el consenso fiscal. Y bueno, no pasó ni una cosa ni la otra. En esta oportunidad se habla otra vez de retomar todos los debates juntos, pero hay que ver qué llega primero, porque el consenso fiscal me da la sensación que puede avanzar más rápido, y si el gobierno lo envía, quizás haya una mayoría, quizás se apruebe, y quizás pueda llegar a tener una premura mayor a la ley de bases, que es un poquito más compleja. Y una pregunta, porque bueno, decía Laura Serra que era una ley bases light o reducida. Te pregunto, no está en esta ley, hasta donde yo sé, en la nueva, no está el tema retenciones, que era fuertemente resistido por Santa Fe y Córdoba. Ahora, esa plata que imaginaba Caputo que le iba a ingresar, ¿cómo la reemplaza? No, eso me parece que es algo que el día que Caputo dio la conferencia, creo que fue el 26, 27 de enero, lo dio por terminado, porque en ese momento los números para el gobierno eran mejores a los que esperaba y ya no necesitaba ese dinero. Y el tema de retenciones, ahí se sacó el capítulo económico y el tema de retenciones no se habló nunca más. Me da la sensación. Pero era un montón de plata. Bueno, pero creo que era un montón de plata también en ese momento, porque recién había una devaluación. Claro. Ahora con el dólar quieto, me parece es menos. Y con la reticencia del productor a liquidar. Me parece, creo que ahí que ya es un tema totalmente determinado. Hablamos de AISA, hablamos de Correo Argentino, hablamos de Belgrano Cargas, de la Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFPE, y de Corredores Viales. Son todas las empresas que estarían con posibilidad de entrar en un proceso de concesión pública según esta versión de la ley de bases, que llegaría en la brevedad a la Cámara de Diputados. Queda, creo que unas placas más. Sigamos con lo que sería, reforma de ley de procedimiento administrativo de empleo público, eso también se retomaría. El FGS, este es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Es importante porque hubo mucha polémica. En la versión oficial del proyecto proponía la liquidación del FGS, después hubo idas y vueltas con la oposición y se optó por un proceso de consolidación de la deuda, que esto sería la deuda que hay entre el Tesoro y el FGS para que se consolide y no figure en pasivo, ¿no? Hay una ida y vuelta de dinero ahí, pero se mantendrían las acciones que las empresas tienen, que el FGS tiene en empresas, no se vendería. Eso por lo menos es lo que trascendió. Hay un pedido del presidente para que los contratos vigentes y los acuerdos transaccionales se puedan renegociar o rescindir, esto por parte del Poder Ejecutivo. Y lo que decía al lado de la movilidad de las prestaciones provisionales, hay una propuesta concreta que es la movilidad por inflación, a partir de abril, tomando los 2 meses, 2 meses previos de la inflación, o sea, abril empezaría en febrero, la inflación de enero sería resarcida con un 10%, que es ni más ni menos que 10% menos que lo que tuvo la inflación de enero. Esto es parte de, por lo menos... Te hago una pregunta, Cantando, porque por supuesto que las reuniones que tiene el jefe de gabinete con el ministro del Interior, con los gobernadores o con los vice, como pasó el viernes pasado, por supuesto que es un avance. Pero digo, en paralelo, ¿hay diálogo con diputados? Porque los gobernadores pueden tener peso sobre muchos diputados, pero estas son negociaciones que generalmente también tienen que pasar por acá, por el Parlamento. Estuvo el día viernes, creo que estuvo el jefe del OCR, Rodrigo de Loredo, el jefe del PRO, Cristian Ritondo, y Martín Menem, el presidente de la Cámara, creo que estuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos. También habían estado el día anterior. Hay un diálogo. Había pasado Pichetto también, me parece. Había pasado Pichetto, creo que el viernes estuvo Pichetto, que es el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal. El diálogo existe, hay un ida y vuelta.
El punto, como vos decís, el Congreso está hiperfragmentado. Claro. Hay pocas jefaturas por fuera del oficialismo claras. Por lo tanto, la negociación es mucho más compleja, Claro. mucho más compleja que en otros tiempos. Te diría que yo no vi algo igual, donde vos tenés que negociar con mini grupos. Los gobernadores vez... son imprescindibles, pero no son suficientes, me parece. Exactamente, son imprescindibles porque una coordinación de gobernadores ya quedó demostrado que te puede bajar una ley. Claro. Porque a su vez contagian, porque tampoco es cómodo para un diputado opositor de una provincia, si ese gobernador dice que el Poder Ejecutivo lo está dañando, quedar de ese lado. No es tan cómodo, lo puede hacer un oficialista, pero no lo puede hacer un opositor a ese gobernador y opositor al gobierno nacional. Entonces, los gobernadores, exacto, te marcan un poquito el pulso, pero no son definitivos para el sí. De blanqueo laboral también se incluiría, desregulación económica, delegación al Poder Ejecutivo Nacional, ley de hidrocarburos. Esto es importante, lo de desregulación económica, porque lo que está planteando el proyecto es que el Poder Ejecutivo pueda tener elementos para una desregulación de actividades que están reguladas y pide una concesión, digamos, una posibilidad de hacerlo de manera libre, ¿no? También hay una nueva ley de hidrocarburos, en realidad hay una nueva reforma a la ley de hidrocarburos que ya fue negociada con los gobernadores patagónicos. Recuerdo que hubo una reunión, estaba cerrado eso, pero como venía después de lo que se cayó, no se trató. Y el régimen de incentivo para grandes inversionistas, el famoso RIGI, que también estaba acordado, pero finalmente no llegó a aprobarse y sería incluido en esta versión de la ley bases. Bueno, ahí estamos, muy completo el informe del señor Mauricio Cantando. Recordamos, en lo más urgente, en lo más próximo, es la convocatoria de mañana a sesión especial, donde, como estaba explicando Laura, no va a haber número para los 2 tercios, pero puede ser un avance muy importante. Habrá que ver entonces si se conforman las comisiones y se empieza a trabajar para el dictamen. Uno los ve a los diputados de la coalición cívica, por ejemplo a Maximiliano Ferraro, son los que pidieron el tratamiento de este tema, pero los ve con una urgencia entendible, indicando que los jubilados no pueden esperar, planteando que están los haberes de los jubilados sin actualización desde el mes de diciembre, ¿no? Y tenemos índices inflacionarios durísimos. A tal punto, Pato, que la Oficina de Presupuesto del Congreso, en un informe que difundió el jueves pasado, insiste en que los que más, entre comillas, colaboran al ajuste que está realizando el gobierno son justamente los jubilados y pensionados, con la caída en términos reales de sus haberes. ¿Por qué? Porque se está aplicando la fórmula que combina variación de salarios con recaudación. No está teniéndose en cuenta el índice inflacionario para justamente, ir acompañando el haber con la actualización de los precios. Entonces, según la OPC, la caída en las jubilaciones, en los ingresos previsionales ha sido en este bimestre aproximadamente del 33% en términos reales, que es brutal, teniendo en cuenta de que hoy el gasto previsional ocupa o se lleva buena parte del gasto de la administración, son los jubilados y los pensionados con la pérdida de valor adquisitivo de sus salarios los que más están colaborando al ajuste, colaborando entre comillas, lo digo, ¿no? Lo que más están colaborando. Lo que más esfuerzo aportan. Para el ajuste del gasto que está realizando este gobierno, que tampoco parece muy entusiasmado con, con acompañar con la inflación a los ingresos jubilatorios. Da la impresión de que hoy por hoy el esfuerzo mayor va a seguir recayendo sobre las clases medias, medias bajas, los jubilados y pensionados, a partir de una tremenda licuación del gasto que tiene que ver con la inflación, por supuesto. Con una cuestión muy grave que es la siguiente, por supuesto que en el 99% de los casos aquel jubilado, pensionada que cobra la mínima no tiene recursos propios para pagarse una prepaga, sino que es asistido por el PAMI, aquel jubilado de la mínima. Pero hay muchos sectores que te estaban pagando una medicina prepaga y vos has tenido congelamiento de tus saberes, pero liberación de precios para la medicina prepaga y para los medicamentos. Entonces estás en el peor de los combos. Alimentos, en el peor de los combos, efectivamente. Bueno, estamos en la primera mañana, 11 de la mañana con 26 minutos, estamos con el señor
Cantando con la señora Serra. Pausa, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, ahí están imágenes que son el mejor reflejo de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires desde ya ayer, ¿no? Que ha llovido con mucha intensidad. Recién me estaban preguntando de algunas ciudades de distintas provincias cómo estaba la situación acá. Obviamente que es problemática, básicamente en barrios del Gran Buenos Aires sur y oeste, ¿no? Donde hay muchas localidades colapsadas. Acá hay que andar con cuidado, me parece que esas son imágenes de la 9 de julio y Avenida de Mayo, si no me equivoco. Pero bueno, lluvias que suelen ser muy torrenciales, duran algunos minutos, trata de no salir, si podés en ese momento. Pero bueno, hasta aquí es lo que estamos manejando, no tenemos números ni cifras de evacuados, pero sí pero hay muertos situaciones ya, muy complicadas. Por lo de pronto, recién me estaba fijando en las noticias, Sí. apareció el cadáver de un hombre en Lanús, Claro, ¿viste? flotando en ¿Viste? las aguas. Creo Sí. que también hay otras 2 víctimas, Claro. pero no estoy segura. Pero lo cierto Y es que sí. sí, que hay calles anegadas, Sí. numerosísimos barrios de la Accesos, capital. muchos problemas en las autopistas, sí, efectivamente. Y además están cancelados los vuelos, muchos vuelos en Aeroparque, porque justamente las tormentas lo que Claro. impiden es el trabajo del personal de rampa Claro. para la carga del combustible y cargar las valijas y descargar las valijas de los aviones, por lo cual está habiendo muchas cancelaciones y reprogramaciones de los vuelos. Ahí estamos, Atención sí, bueno. a eso. Y el otro dato es que lamentablemente uno no puede decir que esto para dentro de un rato porque el pronóstico indica que se va a prolongar por lo menos hasta el jueves a la noche. Faltan más de 48 horas, así que nada. Sí, yo vi algún paciencia. pronóstico Vos venías de La Plata, ¿cómo viniste Bueno, vos? A hoy ver. estuvo, bueno, sé que la línea Roca estuvo suspendida desde Berazategui, o sea, funcionaba hasta Berazategui, y la autopista, que es por donde Claro. viene, está, la verdad, bastante trabada, mucho Claro. más que de costumbre, no Claro. es habitual, es una autopista bastante fluida, y sí, costó bastante Sí, llegar. yo costó también más tuve que venir, más pero tiempo que de despacio. costumbre, y bueno, calles anegadas, como decía Lau, la verdad que el clima era bastante complejo. Sí, vamos con la diputada Ibáñez, justamente diputada de Libertad Avanza, sobre lo que está pasando por estas horas en Rosario. A ver. Estoy en la conferencia de la Fundación Mediterránea que tiene la apertura que hizo Yarlora. Yarlora, estamos todos, está todo el aspecto político de Córdoba, estaban todos los funcionarios de la provincia y la municipalidad cordobesa de la ciudad, más los nacionales, sean del partido gobernante o nosotros que somos el oficialista nacional. La verdad que lo que dijo en una sola palabra que creo que uno puede hacer para todo es Rosario somos todos, Santa Fe somos todos, porque si fueron por esa ciudad, el narcotráfico va a ir por toda la Argentina. Creo que esa frase tiene que quedar en el corazón de todos. La gran pena que tenemos es que hoy las fuerzas militares para luchar contra el narcotráfico que estaba en la ley base no se aprobó. Pero es la primera vez que un gobernador públicamente, aunque no sea de mi signo político, dijo que él va a estar en esto porque piensa que es la única manera que vamos a poder luchar todos contra esta situación terrible.
Imagínense que yo estoy en un hotel, que era uno de los hoteles íconos internacionales, que hoy se llama el Quinto Centenario, que es un hotel hoy cooperativo, que lo tuvieron que tomar los empleados, que está hermoso, que la gente trabaja divino, que volvieron los empleados a trabajar. Esto es la Argentina, pero el que tiene trabajo está en una situación diferente que el que no tiene trabajo. Y el que no tiene trabajo tiene muchísimas posibilidades que lo capte el narcotráfico. Eso lo dijo el gobernador. Entonces, una cosa tan espantosa y terrible, creo que la Argentina hoy, no importa tu color político, te lo tenés que sacar tu saco y hoy tenemos que estar todos. Bueno, el dato que contaba la diputada, que es un dato de la realidad, durísimo, pero dice, el que no tiene trabajo es muy factible que sea cooptado por el narcotráfico. Y digo, no hay que irse a Santa Fe. Hay un muy buen libro de un sociólogo de Aullero, que es hijo del recordado Carlos Aullero, que cuenta de manera muy coloquial, él y otra socióloga, cómo viven los pobres en la República Argentina, ganando 150.000 pesos o 200.000 pesos o viviendo con un plan social. Y cuenta historias de gente que es absolutamente sociable y vinculada con trabajos de los barrios, que tiene despensas y cuando la plata no alcanza, vende una semanita algo de falopa para tener mayores ingresos. Y lo cuenta con absoluta normalidad, Aullero, repito, en un muy buen libro sobre cómo viven en los barrios, que son muchísimos, barrios más humildes del conurbano porteño. Así que esto de Santa Fe no debería llamar tanto la atención. Laura Serra, ¿a dónde vamos? Seguimos en Santa Fe, Pato, y seguimos puntualmente con la cuestión del avance narco en Rosario, puntualmente, que nos tiene a todos, la verdad, muy sobresaltados y azorados por este avance narco que ha costado por ahora 4 víctimas, justamente por esta ola de terror que están sembrando estas organizaciones delictivas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasó en las últimas horas? Que el radicalismo ha presentado un proyecto de ley para declarar la emergencia en seguridad. No, estamos hablando de la emergencia universitaria. Sí. Me han cambiado. Ahí está. Mirá vos. Me habían dicho que Claro. siguiera con Rosario. Bueno, Mirá vos. Vamos a otra emergencia. Dale. A la emergencia Que universitaria. hay un paro mañana. Hay paro y un reclamo. paro Hay un paro mañana ya, Sí, las clases reclamo. empezaron estos días. Sí, pero hay un reclamo universitario. Hay un reclamo Yo pensé universitario. que le ibas a ligar emergencia con emergencia, Laurita. Sí, no, Vos pero podés, Laurita. hubo un problema ahí con la producción Dale. que me tiraron Dale, otro vamos, tema. a Bueno, ver. vamos a la emergencia universitaria, bueno, se trata de un proyecto de ley que ha presentado en este caso Dania Tabela, de la Unión Claro. Cívica Radical, justamente, Pato, por el paro que va a tener lugar mañana. De los sectores docentes y El no jueves, docentes. perdón, el jueves es el paro. Claro, mañana jueves, el miércoles es el exactamente, jueves. sí. Efectivamente es así. Concretamente lo que propone es que esta emergencia perdure durante 2024 y lo que concretamente pretenden los radicales, como así también otros bloques de la Cámara de Diputados, es que las partidas universitarias estén adecuadas a la inflación que corre. Indudablemente han quedado retrasadas porque no ha habido ningún aumento en justamente las partidas destinadas a las casas de altos estudios en lo que va del año, y lo que están alertando es que a mitad de este ejercicio de 2024 Sí. se van a quedar sin dinero para funcionar. Seguimos adelante, por favor. A ver, según el proyecto de ley que presentó Dania Tabela, que hay que recalcar, no solamente lo firmó el radicalismo, también lo firmaron diputados de Hacemos Coalición Federal. Allí tenemos las firmas, por ejemplo, de Claro. Margarita Stolbizer, de Nicolás Massot, entre otros, también la Coalición Cívica. A ver, lo que propone es que se garantice que el 85% del presupuesto universitario esté destinado al pago de salarios de los docentes y no docentes, y que el 15% para los gastos de funcionamiento, para los gastos de mantenimiento. Esto es básicamente lo que establece o lo que apuntaría a la emergencia.
en el sector universitario. Seguimos adelante, por favor. También propone una serie de ítems para que el reparto de los recursos de las partidas presupuestarias sean equitativas entre las universidades. Por favor, vamos a la placa anterior. Vamos. Los parámetros serían los siguientes: número de estudiantes matriculados, tipo de carreras ofrecidas, por ejemplo, grado, posgrado, número de egresados, hospitales o escuelas secundarias que estén a cargo de estas universidades y qué tipo de actividades científicas, tecnológicas y de extensión realicen. Es decir, lo que proponen en buen romance es que cada universidad reciba de acuerdo a estos parámetros, ¿no es cierto? Claro. Que haya parámetros objetivos para determinar las partidas por universidad. Ahora sí, vamos para adelante. Sostiene este proyecto de ley que cada presupuesto de las universidades figure justamente en la Ley Nacional de Presupuesto que cada año aprueba el Congreso de la Nación. Habitualmente se presenta en septiembre, se termina aprobando sobre finales de año. Y también establece algunos tipos de parámetros para que ese presupuesto tenga transparencia, se pueda hacer un seguimiento en cuanto a la ejecución. Hoy es complicado por cuanto, como ustedes saben, las universidades nacionales están por fuera de lo que es, porque son autónomas. Entonces están por fuera de lo que son las jurisdicciones que hoy integran la administración pública nacional, los distintos ministerios, etcétera. El presupuesto de cada universidad sí aparece en el presupuesto, ¿no? Exacto. Pero no podemos hacer el seguimiento de cómo van ejecutando esas partidas. Exacto. ¿No? Y de ahí es que muchas veces el presupuesto universitario son utilizados de manera muy opaca por los gobiernos nacionales para realizar distintas tareas tercerizadas, porque no tienen que rendir cuentas, básicamente. Claro, o sea que nosotros conocemos en el proyecto de presupuesto qué partida hay asignada, pero no conocemos la ejecución de ese gasto. Exactamente. Eso es lo que cambiaría con esto, interesante. Y bueno, sería, pero bueno, hay que ver si las universidades están de acuerdo con esto. Me imagino que deberían estar de acuerdo. Reitero. Es Dania Tabela. Esto es Dania Tabela, una mujer que ustedes saben viene. Fue rectora. Claro. Viene de ese sector. Vicerrectora de la Universidad de Junín. Claro, así es, con lo cual conoce perfectamente todo lo que es el mundo universitario. No sé si hay más placas, pero en principio esto sería la antesala de lo que, bueno, es un conflicto que ya está instalado. No solamente, está instalado en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, sino también, por supuesto, en lo que tiene que ver con el sector universitario propiamente dicho. Seguramente va a haber movilizaciones el día jueves de docentes y no docentes, y yo creo que es un conflicto que va a ir escalando conforme se vayan quedando sin partidas y las universidades, ya los distintos rectores, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, ya viene advirtiendo que si sigue de esta manera, sin aumentos en las partidas universitarias, las casas de altos estudios van a quedar paralizadas en su funcionamiento. Sí. Hay un detalle político que uno me parece que no puede obviar, que es el siguiente. Digo, el número 2 de la Universidad de Buenos Aires es un hombre muy, muy vinculado a Martín Lustó. Digo, quien está presentando este proyecto es Dania Tabela. Me parece que el peso de la figura de Lustó, que es el presidente del partido, va a ser que, como ha acontecido históricamente, la Unión Cívica Radical esté al frente de este pedido por mayor presupuesto universitario. Bueno, sí, porque y me parece que esa cuestión, hoy que el gobierno está buscando dónde cerrar, que está buscando votos, me parece que el gobierno, si quiere garantizar algunas lealtades o apoyos, esta grieta la va a tener que intentar saldar, me parece, porque si no sería otro elemento de choque con un sector muy importante. Sí, ¿cómo me mira mi amigo cantando? No, sigue, estoy esperando la pausa. No, sí, bueno, lógico que la mayor corriente universitaria hoy es Franja Morada, sigue siendo, que es identificada, es parte activa del Comité Nacional y tiene representantes activos en la Cámara de Diputados, como puede ser Dania Tabela, que seguramente proviene de ese sector, y el reclamo que va a haber seguramente por fondos universitarios no solamente une a lo que es Franja Morada, sino que también hay proyectos presentados por Unión por la Patria,
básicamente uno que fue presentado hace más o menos 10, 15 días, en el que también se pide actualizar las partidas universitarias, y me parece, por lo que he hablado con algunos sectores del oficialismo, que se va a derivar un poco en algo parecido a lo que acaba de anunciar Lau, que es un proyecto de Daña Tabela, con este tema de que en algún momento los fondos se van a tener que actualizar, porque si no, no se van a poder pagar salarios a mitad de año. Recordemos que la inflación misma hace que si administraste bárbaro estos 2 años, tampoco te va a alcanzar, pero el gobierno nacional quiere saber cuáles son los gastos que tuvieron todas las universidades en los últimos años para detectar, porque lo que me comentaban que puede haber habido aumentos de presupuesto injustificado en algunas universidades. Eso lo quieren detectar, que serían vinculadas a quienes gobernaron, ¿no? Eso es un tema. Bueno, vamos a lo siguiente. Hablaba Laura hace un ratito también de la emergencia en Rosario, porque había hablado la diputada Ibáñez. Yo conté lo que estaban diciendo diputados del socialismo popular de la provincia, diciendo, che, está bien, pero no crean que va a ser magia la delegación de gendarmes que llegó. Vamos a la coyuntura. Esto pasaba ayer con la llegada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a el sur de la provincia de Santa Fe. A ver. Primero, vamos a pedirle a la justicia la utilización de la ley antiterrorista, el artículo 41 quinquies del Código Penal. Toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena. 2. Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas, como hizo la ley Rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las maras. Cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar. Esperemos el apoyo de los diputados nacionales y los senadores nacionales a estas leyes que van a hacer el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Bueno, vamos a pedirle a la justicia una ley antiterrorista, y mientras hablaba Bullrich, aquí estábamos nosotros en un debate propio sobre los caminos, que había planteos. Y uno pregunta, la verdad, cómo cuesta tanto encontrar algún camino para que los buenos le ganen a los malos, y sin embargo no se encuentra, ¿no? Por un lado, digo, seguramente sirve esto del paquete que está planteando la ministra Bullrich, pero digo, ¿cuánto hace que la situación en Rosario es pésima? Por lo menos más de 10 años. Y ha habido paquetes legales y no han alcanzado, ¿no? Y lo otro que ayer contaba Martín Di Natale, que es un tema que se mira con mucho cuidado, es hasta dónde va a llegar la colaboración por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. Ahí está, Pato. Porque son muy remisos en las propias Fuerzas Armadas. No quiero que me metan en un lío. En principio, lo que exaltó, lo que de alguna manera enfatizó la ministra Bullrich, también lo hizo el gobernador Puyaro, es que se va a limitar a todo lo que tiene que ver con una colaboración logística, ¿no? No así de un copamiento militar. Claro, exactamente, con envío de fuerzas de distinta índole a la ciudad de Rosario para combatir al narcotráfico cuerpo a cuerpo, digamos. Claro. No sería esa la función que tendrían las Fuerzas Armadas, sino más bien de apoyo logístico. Coincido. ¿no? Entonces habrá que ver ahí cómo, cooperan las distintas fuerzas, tanto las fuerzas de seguridad, prefectura, gendarmería, policía federal, las fuerzas provinciales, Pato, que las fuerzas provinciales también están sobre un manto de dudas sobre la idoneidad para llevar adelante esta. No hay que poner todo en la misma bolsa, pero se dice no.
hay grandes, o sea, comisarios o efectivos de alto rango de la policía de la provincia de Santa Fe que hoy están procesados Totalmente. cuando no condenados. Esa es la causa por la cual se mira con aprehensión la posible participación directa de efectivos de las Fuerzas Armadas. Porque si corrompes con plata a la policía, si corrompes con plata a las fuerzas de seguridad, y tenés el riesgo de que corrompas a efectivos del ejército o de la Armada. Eso es puede un tema ser- muy complicado. es Lo que un pasa es que hay tema- una convivencia, las fuerzas de seguridad Claro. locales tienen una convivencia permanente con los actores del narcotráfico, Claro. en cambio la fuerza que viene de afuera no. El punto son los volúmenes, ¿no? Claro. Obviamente la fuerza local creo que tiene 20, 25 mil efectivos. Claro. Y jamás se puede enviar esa cantidad de Exactamente. gendarmes ni fuerzas armadas porque sería una gran quedaría desguarnecido el resto del país. Pero en torno a lo que decís vos, Laura, es muy interesante. Vos decís, pero ¿cómo puede ser que no haya una receta donde vos tenés a favor y en contra dos elementos? Primero, a favor de decir, che, como no hay un camino, que esto no es Medellín o la selva colombiana, sería como más el paisaje, la geografía, sería como más sencilla para trabajar. Acá lo que... Pero te dicen que hay, te explicaba, yo lo explicaba a un diputado rosarino, dice, mirá, le damos de comer en Rosario a 300 millones de personas, hay rutas para Bolivia, rutas para Paraguay, rutas para Brasil, es un nudo muy, muy atractivo y muy interesante como fuente de negocios que hace que sea difícil desarmarlo, pero la verdad, testimonios de ellos, pero no sé si eso es un impedimento absoluto o no, no sé. Sin conocer, por supuesto, en detalle cómo es la complejísima Sí. la trama del crimen organizado y lavado de dinero allí en Rosario, pero sí lo que uno conoce de lo que se ha trabajado acá en el Congreso de la Nación, que ha sido prácticamente nulo. Sí. Lamentablemente, ¿no? Porque como vos bien decías, Pato Méndez, hace un ratito nomás, esto lo venimos viendo hace al menos una década. Hemos visto sucesivos gobiernos que ante un homicidio que nos estremece a todos en Rosario o una ola de violencia que realmente nos sobresalta a todos, bueno, hacen toda la puesta en escena en Rosario con el envío de gendarmería, anuncian iniciativas rimbombantes que en definitiva no terminan de consolidarse ni de cuajar aquí en el Congreso. Sin ir más lejos, hace un año atrás, creo no equivocarme, que hubo un debate importante en las comisiones donde se hablaba Fue justamente... la Corte, Laurita, en una Bueno, fue la Corte, pero también Creo que hubo se discutía... declaraciones. Sí, Claro, se febrero. discutía la cuestión que acá está totalmente... No sé por qué se la ha solapado, pero que fue una insistencia que era establecer de una buena vez por todas el sistema acusatorio en Santa Fe, para que los fiscales puedan llevar adelante todo lo que tiene que ver con la prosecución penal de estos delitos, que fue, un reclamo unánime del entonces gobernador Perotti y de los distintos bloques. Indudablemente esto no prosperó, por ahora no se sabe nada de que justamente pueda avanzar el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, como muchas otras iniciativas que quedaron empantanadas. Da la impresión de que acá el Congreso de la Nación es como que es una caja de resonancia y no mucho más. Totalmente. Pero perdóname, atentaron contra la vida de Bonfatti hace más de 10 años. Después de Bonfatti vino Lifchit, después vino Perotti, ahora está Puyaro. Y atentaron contra la vida del gobernador. Bueno, la cuestión fue empeorando, no Lo que mejorando. planteaba Laura sucedió, Claro. recuerdo bien, cuando se atacaron a los familiares de Messi. Ahí A está. los familiares de la mujer de Messi. Y el Eso fue en fallecimiento febrero. de un niño también, El que fallecimiento fue de un niño. estremecedor. Y se habló del sistema acusatorio porque Rosario era la próxima plaza donde tenía que empezar a implementarse, y Rosario y Mendoza, y había una comisión que creo que este gobierno la derogó por decreto, la bicameral que tenía el encargada de aplicar la implementación del Código Procesal Penal que permite el sistema acusatorio. Creo que hoy funciona solamente en Jujuy y en Salta, y el próximo paso era Rosario para agilizar un poco las causas judiciales. Esto había avanzado. También algunos otros proyectos que se aprobaron entre febrero y abril del año pasado respecto a Rosario, pero también es cierto, me da la sensación que las leyes no alcanzan. No, de ningún y hay una tipo. cuestión de un miedo que atraviesa toda la ciudad, que es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, como nunca el miedo, pasó lo que pasó con Di María. Desde Portugal publicó en las redes un pedido de paz
el pedido estuvo presente en las redes un rato y después lo retiró. Es que lo que pasa, hay una Claro. muy buena nota que la recomiendo, que publica Germán de los Santos, Sí, claro. que es Corresponsal de la Nación, corresponsal ¿no? de la Nación en Santa Fe, que investigó muchísimo esta cuestión. Y lo que es justamente lo que indica Germán es que hay un cambio de modalidad. Claro. Antes los homicidios eran por la conquista de, Totalmente. de territorios entre bandas. Claro. Entonces, justamente los homicidios eran, digamos, Claro. entre las distintas Sectorizado, bandas. focalizado. Ahora, Claro. digamos, el peligro es que estas bandas se han unificado, han formado como una suerte de consorcio para atacar a mansalva Te mato por meter miedo, nada a más. inocentes. Claro. Entonces ya, Sí. digamos, la modalidad ha cambiado Claro. abruptamente. Totalmente. De ahí el terror. Bueno, ahí estamos, el señor Horacio Embón, listo para la continuidad de esto. Señor Mauricio Cantando, un Muchas gusto, gracias. nos estamos viendo. Laura Serra, idem, nos vemos en cualquier momento. Dale. Nada más, gracias, buenos días.